Buenas tardes, María Eugenia González les saluda y les presentamos, como todos los martes hasta las 2:15 de la tarde, un programa más por televisión legislativa, La Voz Liberacionista, con las informaciones de las y los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional. Recordemos que les llevamos las informaciones de las y los legisladores verde y blancos, con el quehacer tanto en el plenario legislativo, las comisiones, como también en lo que ellos desarrollan en las diferentes comunidades que representan. Esta tarde tenemos con nosotros a doña Maureen Clark, diputada por San José, diputada nacional. Igual vamos a tener en la segunda parte a don Antonio Álvarez de Santi, igual diputado nacional de Liberación Nacional. Muy buenas tardes, doña Maureen, y bienvenida una vez más a La Voz Liberacionista por Televisión Legislativa. Buenas tardes, Maruja, siempre es un gusto comentarte lo que estamos haciendo, compartir contigo más detalles sobre el quehacer de esta asamblea y sobre todo de lo que estamos haciendo los y las diputadas. Muchísimas gracias. Doña Maureen, ustedes efectuaron y hoy se efectuó, ya estaba bien programado, un foro muy interesante aquí en el Salón de Expresidentes de la República, en la Asamblea Legislativa, sobre el cáncer de mama. Estamos en el mes, se han llevado a cabo una gran cantidad de actividades desarrolladas incluso en provincias para concientizar y todo en las mujeres y también aportar. Usted aportó números increíbles en relación con el cáncer de mama, con todo lo que conlleva esta enfermedad, con las mujeres rurales y con las necesidades que tenemos de un mayor aporte en ese sentido. A ver si nos explica y nos indica sobre eso. Bueno, como usted sabe, Maruja, este mes se ha dedicado, lo que me place más sobre todo es que es un día que ya ahora se convirtió en un mes, donde cada año hay más y más sensibilización, sobre todo desde el área privada, desde la sociedad civil, y que yo quisiera ver esa correspondencia en las políticas públicas. Yo lo dije esta mañana, al año se diagnostican alrededor de 1,000 mujeres con cáncer de mama. Es algo que ha ido, si bien es cierto, en el año pasado bajó la cantidad, yo espero que sea por la mayor prevención que se está logrando al visibilizarse cada año. Entonces las mujeres van y se hacen el examen o la mamografía, y también hay más conciencia y se hace el autoexamen mensual, pero en 10 años aumentó un 65% de la prevalencia de cáncer de seno, y en ese sentido yo quisiera, de verdad, le decía esta mañana, dentro de la política de igualdad y equidad de género, que no me cansaré de repetirlo, está el tema como uno de los lineamientos prioritarios en cuanto a las brechas para la mujer, el área de salud. Y en el área de salud está todavía más necesitados para bajar brechas las acciones de prevención. Y a mí me llama la atención que no solo hay áreas dentro de el gran área metropolitana donde hay mayor prevalencia y que no se está haciendo acciones dirigidas a investigar el porqué en esas áreas. Por ejemplo, me acuerdo un estudio que hicimos en Guadalupe, en el área de Guadalupe, con un grupo de mujeres. Ahí se da una alta prevalencia de cáncer de mama. O sea, hay lugares específicos. Sí, así es. Ahora tengo entendido que en Desamparados se hizo un estudio también, y nos estamos dando cuenta, conforme más hay intervención por parte de las autoridades de salud, de que hay lugares donde se da, y entonces requerimos ir a un segundo nivel de saber por qué. ¿Por qué en esos lugares se desarrolla más y cuáles son las razones para que haya tanta incidencia y qué hacer sobre todo? A mí lo que más también me preocupa es que no solo se da en el área, se da y se averigua, se investiga más en el gran área metropolitana, pero ¿qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con las regiones que ni siquiera tienen mamógrafos para que las mujeres puedan hacer sus exámenes? Y sobre todo, si sabemos que la prevalencia no es solo detectarlo, sino también prevenirlo,
y que previniendo la prevalencia de muerte es muchísimo más bajo, entonces ¿por qué no distribuir mamografías por todo el país? Yo hablaba del caso de Limón, que lo denuncié aquí en el plenario, que ni siquiera no tenían suficientes ginecólogos y por otro lado no había mamógrafos. Entonces hubo una campaña, una empresa les regaló un mamógrafo usado y el colmo, no había quien lo utilizara. Ay, qué horror. Y cosas como esas son las que están ocurriendo hoy día en nuestro país, cuando se supone que tenemos los índices más altos en otros temas, ¿verdad? Y donde tenemos niveles en materia de salud que ha sido el orgullo de Costa Rica, pero por Dios, ¿qué vamos a hacer con las regiones? Vamos a seguirlas dejando de lado y enfocándonos solo en el gran área metropolitana. Esas palomillas de... Estoy muy dulce. Sí. A mí me parece que se requieren más acciones, más contundentes, sobre todo en este tema en que hacemos, que visibilizamos en el mes de octubre. Ojalá sirva para que efectivamente las autoridades incrementen no solo las mamografías, sino también su participación a nivel regional, que está haciendo mucha falta para las mujeres, para que los números que nos avergüenzan en las regiones dejen de avergonzarnos y de verdad incorporemos a las mujeres rurales en el desarrollo de este país. ¿No existen algunas campañas propias ya en esos lugares específicos o en lugares específicos en diferentes cantones, qué sé yo, por más organizadas que estén? Se hacen campañas, la sociedad civil, gracias a Dios, se ha unido mucho y en esto se ha visibilizado mucho, se hacen muchas carreras, se hacen actividades, se hacen marchas, pero ¿qué pasa cuando esas mujeres detectan algo, digamos, con el autoexamen y van a las autoridades, van a la EVAIS, van a la clínica y no hay mamógrafos para que les hagan una mamografía? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Están condenadas o van a una clínica privada, que no todas tienen esa posibilidad, o sencillamente esperan hasta que le den cita en una clínica o quién sabe dónde para que pueda detectarlo? Y esas son las cosas que tenemos que ir trabajando, sobre las que tenemos que ir trabajando y dejar de tener este sistema tan centralizado en el gran área metropolitana, olvidándonos de las regiones. No en vano las regiones son las más pobres y es donde las deficiencias son más profundas. Usted también ha hecho mucha referencia y denuncia en diferentes casos sobre la mujer, sobre la problemática que vive la mujer en diferentes campos, doña Mabel. Esa es su bandera, usted fue ministro de la condición de la mujer, es lo que ha desarrollado siempre, y esa lucha sin fin que usted continúa dando para todas aquellas mujeres, la voz prácticamente, de las que no tienen voz. Así es, y sobre todo que hemos podido avanzar a tener una política nacional. Hay que seguir haciendo conciencia sobre esa política. Las instituciones están obligadas, sobre todo las que tienen el plan de acción y tienen acciones concretas inscritas en ese plan de acción, están obligadas por responsabilidad con esas mujeres, con las mujeres de la ciudad, con las mujeres del campo, pero sobre todo con las del campo, que es donde las brechas son más profundas, y sobre todo con grupos, con los grupos minoritarios. Es una obligación que debe ser recordada, siento yo, y si mi voz sirve para eso desde la Asamblea Legislativa, para eso será. Igualmente, doña Mauren, en las comisiones que usted representa, el trabajo que se ha desarrollado, cómo va la gran cantidad de proyectos, por cierto, que usted también ha presentado. Sí, he presentado, dicen que varios. Bastante. Sí, yo espero que de alguna forma vayan llegando a las diferentes comisiones. Me he dado cuenta que ya hay algunas en la Comisión de Gobierno donde estoy, otras están en Comisión de Económicos, otra acaba de entrar a la Comisión de la Mujer, la que presentamos sobre los niños, que fue una iniciativa de Pan y Amor, y me alegra muchísimo porque tiene que ver con los matrimonios, supuestos matrimonios, que para mí no puede existir esa figura, matrimonios adolescentes, eso sencillamente, y sobre todo que va concatenado con el tema de embarazo adolescente.
Para mí eso no es embarazo adolescente, para mí eso es violación. Sí, Cuando se trata de mujeres menores de 18 años, para mí eso es violación. Y en ese sentido, a mí me place mucho haber firmado y trabajado los despachos con Paniamor y otros despachos que firmamos la iniciativa y ya está en la corriente. Gracias a Dios, y si Dios quiere, nos vamos a poner atrás para que eso salga lo más pronto posible. Es una deuda que le tenemos a las adolescentes, creo yo, y también es algo que a nivel de cultura tenemos que ir cambiando. No puede ser que vemos como normal la relación de hombres maduros, grandes, con jovencitas. Eso no puede ser. Esa cultura de sonreírnos o quitar la vista debe ir más allá. Eso no puede ser. Son situaciones o relaciones que deben condenarse y debe penalizarse. Doña Maura, ¿qué le parece igual el proyecto que se fue presentado por Lorely Trejo, la diputada Lorely Trejo, en relación con, yo creo que usted también lo firmó, en relación con los concursos infantiles? Ah, bueno. Eso se da mucho en las niñas, pienso yo que las madres también provocan muchas veces que la niña, muy niña, se vaya vistiendo. Para mí eso es responsabilidad de las madres, claro. Ahí sí los padres, no solo la mujer, la mamá, el papá también, ¿cómo permiten eso? Para mí eso es influencia mucho del extranjero, yo lo he visto y son situaciones que a mí me parece que se prestan para muchas cosas. Esas niñas no están en edades como para decidir por sí mismas, muchas veces son los deseos de las mamás que tratan de vivirlo a través de sus hijas, niñas bien pequeñitas que donde no les permiten vivir su juventud, su niñez, sino que las ponen casi que con conductas de adultos. Las exponen, digo yo. Totalmente, y para eso hay internet y hay pedófilos, muchos pedófilos ahí, y quién quita que incluso hasta infiltrados podrían estar en esos certámenes. Y en ese sentido a mí me parece que ojalá no tuviéramos que prohibirlos, ojalá que los padres y las madres tuvieran la conciencia para no exponer a sus hijos a esas situaciones, pero que si tenemos que sancionarlas, me parece que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra diputada doña Maureen Clark por este espacio que siempre se nos hace pequeñito, sobre todo gracias a Dios que tienen tanta información que compartir, tanto proyecto que puedan darnos. Ya con nosotros viene don Antonio Álvarez de Santi. Don Antonio, recordemos que es uno de nuestros diputados nacionales también, que está con nosotros esta tarde aquí en La Voz Liberacionista. Buenas tardes, don Antonio, y muy bienvenido al programa de ustedes con la información que tenemos para llevarles a las y los costarricenses en relación con el trabajo que ustedes desempeñan, tanto en el plenario legislativo, las diferentes comisiones, como también en el quehacer de ustedes en sus comunidades. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran gusto estar aquí con usted, Marujita, y poder conversar sobre temas tan importantes y de tanta trascendencia para todos los costarricenses. Muchísimas gracias. Ustedes en la mañana efectuaron un foro que ya conversamos ampliamente con doña Maureen, pero no quería dejar pasar que algo nos mencionara sobre eso, de algo tan importante como es el tema del cáncer de seno. Sumamente interesante, haciendo concientización de toda la problemática que existe en relación a esa terrible enfermedad, y además también en este mes, que es el mes que se ha dedicado al cáncer de seno, que primero era un día, pero gracias a Dios vamos con un mes completo. Bueno, es muy importante que ante una enfermedad como esta, que de alguna manera es una de esas manifestaciones de los cambios en el mundo moderno y que tiene relación con la era en que estamos viviendo, pero que tiene una característica que es la detención temprana, puede evitar que la mujer o el hombre, porque también se da en el caso de los hombres, aunque es muy minoritario con respecto a las mujeres, pero que también es bueno recordarlo, que también sucede en el caso de los hombres, puede evitarse o puede combatirse si hay una detención temprana. Y siendo un proceso de detención temprana también en donde la persona puede ayudar a hacer mediante el autoexamen por lo menos la definición de una sospecha, para que después ya los mecanismos más tecnológicos de
de análisis, ultrasonidos, mamografías, etcétera, puedan determinar a final de cuentas si hay o no un riesgo o ya hay una presencia del cáncer, pueda ser implementado. Y la idea hoy era poder hacer conciencia entre las personas aquí en la Asamblea Legislativa de lo importante que es el autoexamen, la vigilancia personal y el estar consciente de que a mí sí me puede pasar, claro, que es parte de lo que siempre decimos los seres humanos, no, eso a mí no me va a pasar. Sí, o porque a ¿verdad? mí. Cuando ya le pasa es porque a mí, ¿verdad? Yo tuve un accidente en bicicleta y yo era de los que siempre asistía a los que tenían algún accidente, pero nunca me pasaba por la mente de que yo podía ser un día el accidentado. No, eso a mí no me va a pasar. Es un poco esa era mi definición, y bueno, vea lo que me tocó vivir. Bueno, este es un caso en el que eso es importante, en el que también es importante hacer conciencia de que no hay que hacer negación. Tuvimos 3 testimonios realmente enriquecedores, dramáticos, si se quiere, porque es explicar vivencias personales muy duras, pero que ayudan a resaltar ese tema de que no hay que hacer negación. O sea, que si hay un fluido en una mama, que si hay un dolor, si hay una sensación de que me siento diferente, como lo dijo una de las jóvenes que intervino, de que no tiene edad tampoco, estamos hablando de una muchacha de poco más de 20 años, que si esas cosas se dan, nada ganamos nosotros con decir, no voy a examinarme, no, lo dejo para después, sino que hay que afrontar la realidad, y cuanto antes se puedan tener acciones es importante. Y después el tema de la solidaridad de nosotros como seres humanos, de que si una persona ha perdido el cabello, no por eso tiene que ser motivo para que tengamos que verla o tal vez no burlarnos, pero por lo menos verla como una persona diferente, sino más bien al contrario, hacerle fácil a una persona que está en un proceso de recuperación o recibiendo quimio, radioterapia o lo que corresponda, más bien facilitarle su convivencia. El apoyo familiar, ¿verdad? Es muy importante. Hubo una manifestación de una de las personas que perdió una mama, y que dice que su médico le ha dicho que por qué no se hace un implante, y ella responde que no, que ella está así, que está bien, que está bonita, y que no lo necesita, y que su esposo dice que además no la necesita, que es suficiente con que ella tenga un pecho. Y bueno, esas son manifestaciones que deben ser una llamada, sin duda, son manifestaciones que son una llamada de atención para la solidaridad, para el apoyo familiar, y para nosotros como sociedad, entre todos nosotros, ¿verdad? Y que estas situaciones que tristemente pueden vivir las mujeres y en menor escala los hombres, requieren también de nosotros como grupo de sociedad de apoyo y solidaridad. Así es. Don Antonio, también cambiando ya lo que es cáncer de mama, por la gran cantidad de proyectos que existen, que vienen desde la administración Chinchilla Miranda, se han aprobado varios. Usted, como siempre, ha hecho exposiciones muy buenas en el plenario legislativo, pero tal vez uno de los últimos ha sido expropiaciones. Tal vez si conversamos un poquito sobre eso, que nos dé una explicación. A veces no queda como muy claro. Sí, claro. No es como fácil el tema. Con muchísimo gusto. Hay un principio en el derecho universal de que el interés público debe prevalecer sobre el interés privado. Entonces, si el Estado necesita hacer una carretera y yo tengo una propiedad por donde va a pasar esa carretera, ese interés público, que es el derecho de todos los ciudadanos a tener una carretera, está por encima de mi derecho individual de que yo quiero conservar esa propiedad. Entonces, es una explicación sencilla, jurídica, pero elemental de lo que significa eso. Entonces, en el derecho universal se acepta que, prevaleciendo el derecho de la colectividad sobre el derecho individual, el Estado tiene potestades. Una de esas potestades es expropiar a la persona. Es decirle, yo necesito ese terreno suyo y voy a tomarlo porque por ahí voy a hacer una carretera, o porque ahí tengo que construir un hospital, o porque por ahí va el ferrocarril que se va a construir, en fin, lo que el Estado necesite. Pero eso también tiene un equilibrio, o sea, no es que el Estado llega y me quita a mí la propiedad y yo la perdí, porque también está el derecho individual que tiene que tener una tutela. ¿Cuál es la tutela o la defensa que tiene el Estado, que debe hacer el Estado? Que me debe de pagar a mí lo que eso vale. Entonces, ha habido toda una discusión de cómo es el procedimiento mediante el cual el Estado
toma la propiedad y mediante el cual el Estado define cómo se me paga a mí o cuánto vale mi propiedad. Esta definición ha tomado en muchos casos un nivel burocrático de complicaciones tan prolongado que se han suspendido carreteras porque no se ha podido comprar las tierras por donde tiene que pasar la futura carretera, porque hay todavía una discusión entre los valores y el Estado me está ofreciendo mucho, me está ofreciendo poco, porque es una injusticia y porque los dueños no se dejan expropiar, entonces el Estado tiene que esperar a que un juez venga y defina. Por Dios. Tanto que le recuerdo a los costarricenses que en una oportunidad doña Laura Chinchilla, como presidenta de Costa Rica, tuvo que visitar al dueño de unas fincas en una zona de San Carlos para ver si facilitaba que avanzara el proceso de expropiación. Bueno, eso no puede ser así. Entonces, aprovechamos un proyecto de ley que viene de la administración anterior para que tengamos una nueva ley de expropiaciones. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es darle al Estado la potestad de que si necesita expropiar una propiedad, el Estado establece un valor, el juez recibe el pago de ese valor, hace un análisis muy coyuntural de si le parece que eso puede valer eso o no, si le parece que eso no vale, que porque vale menos, porque vale más, el juez lo puede rechazar de primera entrada. Pues si el juez ha visto una expropiación de toda una zona, digamos una carretera que vaya para Limón, todo lo que se ha pagado por otras propiedades, y hay una por la que se va a pagar muy poco, el juez puede decir, mire, yo he visto 10 casos en que se ha pagado 100 y aquí están pagando 50, no lo acepto. Pero si el juez al final lo acepta, entonces pone el dinero a la orden del dueño de la propiedad, y el dueño de la propiedad tiene una opción: retira la plata y puede impugnar el monto pagado y seguir peleando, pero ya tiene que entregar la propiedad. Entonces podrá la persona discutir ante un juzgado cuánto es lo que vale y cuánto le tiene que pagar el Estado, pero ya han pasado dos cosas: una, ya ha tenido que entregar la propiedad y ya ha recibido el precio que el Estado puso. Y ya el Estado puede utilizar. Y ya el Estado la puede utilizar. Entonces aquí se estableció un procedimiento muy rápido, tan rápido que son 15 días lo que tiene para desalojarse la propiedad, que eso me motivó a mí para insistir en la necesidad de presentar una moción para que cuando se trate de casas de habitación sea 2 meses, porque ya imagínese usted, Marujita, que a uno le expropien la casa y desde el momento en que le dan el cheque tenga usted 15 días para irse, días, ¿sí? Para irse y tener ya otra casa. Mentira es que usted en 15 días compra la casa, la muebla, ni siquiera las cortinas, tiene listas usted en 15 días de la nueva residencia. Así es. Entonces establecimos que sea un periodo de 2 meses, porque recordemos que aunque los procesos de expropiación toman planes y la gente sabe, usted no puede comprar su casa hasta que usted no reciba el cheque. Por supuesto. Es una regla, ¿sí? La gente que tiene mucho dinero puede ser la excepción, pero el 99% de los costarricenses van a necesitar el cheque de la compra de su casa para poder comprar la otra residencia. Entonces era una situación también injusta, tratándose de casas de habitación. Entonces hicimos esa corrección y ya la ley está. Falta que le demos segundo debate para que se pueda convertir ya, si la firma el presidente de la República, ya en una ley vigente, y que podamos aprobar que en Costa Rica se vean carreteras rápido, que se puedan hacer puentes, pasos a nivel o pasos a desnivel, y podamos tener una infraestructura digna. Don Antonio, también recientemente, hace como semana y algo, presentó usted también, hicieron con Patricia Mora y otros, el proyecto sobre ciclovía. Sí, con Ronald Vargas. Con Ronald Vargas, sí, ambos son compañeros del Frente Amplio, pero fue con Ronald Vargas. Entiendo que doña Patricia también lo respalda. Sí, si uno ve las ciudades modernas, se da cuenta cómo hay un crecimiento en beneficio de la gente. Entiéndase, parques, zonas recreativas y además zonas para transitar como peatón o como ciclista, en beneficio de la salud, porque nada más saludable que hacer ejercicio. O sea, si la gente va a trabajar y viene de regreso en bicicleta, que eso para su organismo es una condición privilegiada. Si además vamos y venimos en bicicleta, vamos a tener menos contaminación, menos smog en el ambiente y en el oxígeno del país. Si vamos a tener también menos consumo de petróleo, y esos son menos dólares que se van de Costa Rica. Entonces hay muchas ganancias, y basta con ver los países desarrollados, por eso son desarrollados, porque son amigables con todas estas condiciones. Entonces la idea es que podamos desarrollar en Costa Rica también toda una
política que promueva tener una movilidad urbana mucho más segura y mucho más sana. Y entonces, junto con Marcela Guerrero del Partido de Acción Ciudadana, vicepresidenta de la Asamblea, con don Ronald Vargas del Frente Amplio y mi persona, preparamos una iniciativa para impulsar esto como un cambio en el estilo de vida de los costarricenses. Respaldar que se haga la ciclovía aquí en San José, que une la Universidad de Costa Rica con la Sabana, que permitiría que gente que viene al centro de San José pueda parquear sus carros y dejarlos en lugares cerca de la Sabana, y de ahí en adelante movilizarse en bicicleta. O irse en el tren, también pasa por ahí. También en el tren, ¿verdad? Sí. Pero ir cambiando esos hábitos y esos estilos de vida. Eso es lo que hicimos y estamos preparando, y la idea es que podamos llegar a un día en que por lo menos una vez al mes logremos que los diputados vengan en medios alternativos y amigables a la Asamblea. Bueno, sería muy interesante. Que vengan en bicicleta o que caminen. Cambiaríamos, es una propuesta obviamente, el plenario tiene que considerarla, pero cambiaríamos la forma en que se hace la sesión para que salgamos más temprano ese día, para que podamos regresar a nuestra casa en bicicleta o mediante mecanismos más amigables. Bueno, además definitivamente muy interesante, y siempre con muchísima información de las y los diputados de la fracción de Liberación Nacional. El tiempo se nos hace muy cortito, aunque parezca mentira, ya pasaron 15 minutos, don Antonio. Así es que los dejamos con la voz liberacionista, con las informaciones que vienen ahora, y el próximo martes estaremos de nuevo con ustedes con un programa más de La Voz del Liberacionista, órgano informativo de la fracción del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias y un gusto como siempre estar aquí en este programa. Gracias. Es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal.